Ujú. Miren. Yo tengo la idea de que aquí, desde que aquí fue arrojado el cuerpo de mi madre. ¿Qué es eso? El Lumi y una amiga. Ah, me estaba preocupando porque el anterior ya lo habíamos visto y todo. Mi nombre es Manuel Vergara, soy padre de Eduardo, Rafael y Pablo Vergara Toledo. Les pido, les ruego que nunca se olviden de un rostro, nunca se olviden
web profesional ganadora. Hola, hola a todos, a todas, a todos, ¿cómo están? Estamos acá en la colectiva feminista Lumi Videla. Yo soy Constanza, formo parte de ella. Me acompaña mi compañera Pia Clausen, Paz Ahumada, que es la directora del documental de Lumi Videla. Y también está con nosotros Lautaro Videla Moya, hermano de Lumi Videla Moya. Partimos este conversatorio, le quiero dejar el espacio si alguno de ustedes quiere agregar algo a su presentación y comenzamos. Yo solo quiero agradecer por la invitación. Me parece que este es un espacio muy importante el que está armando la colectiva feminista Lumi Videla y me siento muy contenta por estar acá compartiendo con ustedes y con Lautaro también, por supuesto, que lo conozco hace varios años, así que feliz de estar acá. Gracias. Yo lo único que comentaría es que para la familia, no solo para mí, es un orgullo que ustedes hayan tomado la iniciativa de recordar a Lumi en su organización y en sus gestiones, y que le hayan puesto el nombre a esa institución que ustedes tienen. Gracias. Gracias. Buenas tardes, noches, depende de la relatividad del tiempo para cada uno. Saludo a todos. Claro, nuestra orgánica es una orgánica joven, ya podríamos decir. Nos formamos en el contexto de la revuelta popular de octubre, ya nos fuimos encontrando en las acciones directas, nos fuimos encontrando en las calles, nos ofrecíamos a sostener el lienzo para cortar alguna calle, alguna cosa poquita. Nos fuimos mirando, nos fuimos gustando, nos fuimos confiando. Hasta, esto fue octubre, noviembre, que nos encontrábamos como en la acción directa. Hasta que en diciembre ya dijimos, mira, ya hay lazos, formemos una colectiva feminista y nos juntamos un día de la noche, porque las compañeras, contamos con 3 compañeras que trabajaban en el retail, entonces nuestras reuniones tenían que ser bien tarde y buscamos el nombre. ¿Ya? Nos quedamos con un nombre que no era Lumi primero, ¿ya? Nos quedamos con un nombre X. Y nos fuimos ya tarde, como a la 1, ¿ya? Tarde para reuniones, ya nos vinimos y estamos en plena revuelta, pues así que igual era tarde. Y luego, como a las 2 de la mañana, 2:30, se creó el grupo, ya el grupo de WhatsApp, y empezamos, no es ese nombre. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos en la conversación primera, habíamos alguna que ya veníamos trabajando el tema de la memoria, entonces lo pusimos en la mesa, dijimos ya, la memoria. Otras son bien de acción directa, ya, pero tiene que ser combativa, ya, memoria viva, combativa. Tiene que estar el placer igual, que es súper importante hoy en día, tiene que estar el placer ahí, ya, memoria viva, combativa, tiene que ser una mujer que haya vivido intensamente los placeres, ya, empezamos, y otra compañera empezó, hoy hay una mujer mirista, porque tenemos que ser sinceros, igual le hacemos un guiño ahí al MIR. si hubiéramos sido de la época, más de algunas hubiéramos militado claro, ahí. Entonces, hay una mujer mirista. Esta conversación la tenía mis compañeras en el WhatsApp. Yo estaba ya en proceso de dormirme porque el otro día tenía que trabajar. Y el otro día yo las leo y yo le digo, mujer, mirista, embajada de Italia, Lumi Videla. Sí, Lumi Videla, ella. Ya, pero es una responsabilidad gigante. Así es tremenda la responsabilidad. Sí, pero lo vamos a tomar porque Lumi Videla es la imagen, el símbolo de que quiso la dictadura cívico-militar menospreciar, poner, ¿cómo se llama? Bajarle el valor ya con estos actos de tortura, de ir a tirarla, esta complicidad de la prensa, ¿ya? Pero sin embargo, eso, al revés de la intención, la colocó como un símbolo, ¿ya? Como un símbolo de esta resistencia y con rostro de mujer. Entonces, Lumi Videla era así el nombre de nuestra colectiva feminista.
ahí nace. Y nos encontramos, luego generamos el Face y nos fuimos encontrando con muchos compañeros y compañeras que nos hablaban de ella, y el Instagram, y ahí aparece amorosamente Paz, presentándose y haciendo los nexos que hizo con Connie. Así que, compañera. Sí. Cuando ocurrió todo esto, la formación de Lumi Videla, nosotros sabíamos que había responsabilidad, pero no pensábamos que iba a ser tan grande lo que íbamos a poder lograr. Con respecto al nombre que nosotros escogimos, me gustaría preguntarle a La Paz, porque nos queda tenemos esa gran duda desde que pudimos contactarte, que nos vayas contando más o menos cómo formaste el documental, cómo fue ese proceso que me imagino que debe haber sido hermoso e intenso a la vez, y saber por qué tú elegiste a Lumi Videla. ¿Qué pasa Sí. con Lumi y cómo se conecta contigo, Lumi Videla? Sí. Bueno, yo conocí el caso de la Lumi como por el año 2014, más o menos. Un profesor, empezamos a conversar, un profesor que además es fotógrafo, y me impactó mucho el caso de Lumi, porque claro, yo no lo conocía, estaba recién empezando a trabajar temas de memoria, y me pareció un caso muy, muy emblemático. Y también me pareció como muy impactante que no existiera nada. Yo empecé a buscar en internet, habían un par de cosas y qué sé yo, pero no había como nada audiovisual o algo que en el fondo me explicara la historia de ella. Entonces justamente estaba empezando mis estudios de cine documental en esa época, y para un trabajo en la universidad con unos compañeros decidimos hacer este cortometraje en realidad, porque es cortito, dura 30 minutos, pero me pareció muy importante poder relevar como la figura de ella, no solamente todo lo terrible del caso en cuanto al montaje mismo, que ya es un caso de análisis muy, muy importante, y muy importante también de reivindicar, al menos yo lo sentí así, como tratar de hacer un producto audiovisual que de alguna forma fuera un ejercicio de memoria, pero por otro lado también hiciera un poco de justicia simbólica, porque claro, el montaje que le hacen a ella es cuando lanzan su cuerpo a la Embajada de Italia, dicen que ella muere en el contexto de una orgía, de una pelea por celos. Entonces, claro, ahí uno inmediatamente piensa, bueno, si Lumi no hubiese sido mujer, no le hubiesen inventado un montaje como ese. Entonces ahí uno empieza a ver también cómo opera el patriarcado en conjunto con la dictadura, que es aún más terrible para las mujeres, porque todas las historias de las mujeres y las memorias de las mujeres están invisibilizadas, sobre todo en dictadura. Entonces, cuando uno se encuentra con todos los terribles casos que hay en la dictadura, particularmente uno ve que el caso de las mujeres, sobre todo con todo esto de la violencia política sexual, las torturas que eran diferentes para mujeres y para hombres, por supuesto que ahí hay una cosa que uno tiene que fijarse más, ¿no? Como analizar, como, ok, es una mujer, y además una mujer militante política con un cargo muy importante dentro del MIR. Doblemente era para la dictadura importante tomarla, ¿no? Porque es también simbólico. Uno ve la violencia política a la que ella fue expuesta, pero también ve la violencia simbólica. Entonces a mí me parecía importante reivindicar de alguna manera eso, pero también me parecía muy importante mostrarle a la gente quién era ella. O sea, ella también era estudiante, había una chica muy inteligente porque había estudiado filosofía, después estaba estudiando sociología, había entrado a militar en el MIR, se había hecho cargo de cosas importantes al interior de la orgánica, y sabemos que todas las orgánicas de los partidos y de las estructuras militantes también replican un poco el machismo, el patriarcado. Entonces también enfrentarse a eso y llegar a un puesto tan alto también es súper valioso. Entonces me parecía importante también, en el fondo, reivindicar esa figura de ella. Ella participaba en las tomas en esa época, enseñanza popular, también su figura como madre, ¿no? Y como compañera de otro militante importante dentro del MIR, que era el Chico Pérez. Entonces, todas esas dimensiones de Lumi me parecieron importantes mostrarla, aunque sea en esos 30 minutos que dura el documental, pero me pareció muy interesante, y a mis compañeros también con quienes hicimos el documental, de poder mostrar esas distintas dimensiones de ella. Y claro, ahí hay una conexión principalmente como por el tema de la memoria y por el tema de las mujeres, de visibilizar su historia, como que por ahí iba mi interés. Y claro, cuando hicimos ese trabajo nosotros no pensamos que iba a tener tanto impacto, porque la verdad es que estuvimos, bueno, lo mostramos el 11 de septiembre, me parece que del 2015, en José Domingo Cañas y en Villa Grimaldi. Y fue súper significativo hacer esa muestra en esos lugares de memoria.
Y después, claro, se fue tomando un poquito más de vuelo y fue a unos festivales internacionales y diferentes lugares. Llegó hasta Italia, de hecho, a Trieste, donde obtuvo como una mención especial del jurado, bueno, y en diferentes lugares, en La Habana. Pero lo importante fue que mucha gente pudo conocer del caso, porque claro, estaba ahí, existía, pero a pesar de lo simbólico y de lo significativo y emblemático que es, siento que no había como algo más directo para poder verlo. De repente, claro, hay archivos o hay cosas un poco más difíciles de entrar, pero el audiovisual tiene esta cosa bien bonita que uno, claro, pues uno entra a YouTube, lo ve y ya puede conocer la historia, y eso hace, en el fondo, que sea más democrático también el acceso a la cultura, que me parece importante también relevarlo. Claro, sí, es súper importante lo que mencionas de lo que significa una mujer poderosa, valiente, que con todas las herramientas con las que tenía Lumi, lo que provoca, ¿sí? Todo lo que Sí, provoca, que fue un poco lo que nosotros queríamos poner en pie cuando decidimos el nombre de Lumi Videla, que era todo esto lo que estaba pasando y que se veía mucho más, se estaba viendo con el tema de la revuelta, o sea, las mujeres estaban siendo torturadas nuevamente y las mujeres queríamos salir a la calle nuevamente y teníamos esta historia detrás, que sabíamos que habían tortura hacia mujeres y sabíamos lo que la mujer con un poder más o menos produce en lo que le provoca a la gente, ¿cachai? Como sí, esta mujer poderosa tiene voz, tiene tono, tiene todo, hay que, de una u hay otra que forma, el eliminarla, claro, patriarcado o el capitalismo, hay que eliminarla, claro, de una u totalmente. otra forma. Sí. Es la historia que se repite sistemáticamente por la violencia hacia las mujeres, de una u otra forma, torturando, eliminando, asesinando, persiguiendo, que es también como lo que pasa con lo que pasó con Ana Valdés. Entonces es una historia que se viene repitiendo y se enlaza entre la misma circunstancia de todas las mujeres que han sido asesinadas. Qué lindo que compartas tu sensación, tu conexión con Lumi Videla. Muchas gracias. Gracias. Lautaro. Bueno, tú tienes ahí la primicia desde que naciste, conociendo a Lumi. Me gustaría ir a esa época, como más atrás, ¿ya? ¿De dónde son los orígenes de ustedes, ¿ya? De sus abuelos, sus padres, y cuándo, si hay un momento en que tú puedes reconocer cuando Lumi adquiere conciencia social, adquiere conciencia de clase. ¿En qué momento o en qué época más o menos tú podrías decir, ahí Lumi tomó este nivel de conciencia y era tal ese despertar que no se pudo quedar sin la acción directa? No es difícil responderte esa pregunta y la respuesta es casi obvia, porque Lumi y yo, obvio, somos parte de una familia bien particular, por parte del padre. Nuestro padre, Lautaro, era un dirigente del Partido Socialista, fue jefe de la brigada de profesores del Partido Socialista durante mucho tiempo. Su hermana, mi tía, fue secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Mi abuelo, el padre de ellos, don Lucho Videla, fue diputado por el Partido Socialista en Puente Alto y luego en Rancagua. Es decir, ese pedazo de la familia era una familia de mi abuela, la esposa de mi abuelo, Videla, de Luis Videla, era hija de un pintor italiano que había emigrado a Chile, que entre paréntesis quedó un fresco de él hecho en la catedral, y el viejo era progresista también, y mi abuela fue una luchadora política también, estuvo en la fundación con mi abuelo del Partido Socialista en los años 30, del siglo antepasado. Entonces había un pedazo de la familia que era de un fuerte compromiso político y social de larga data, digamos, ancestral. Y por el otro lado estaba mi abuelo, que era por parte de madre, que era profesor, fue uno de los escritores
importantes en materia académica en relación a la ortografía, a la redacción, y por lo tanto fue autor de 3 ediciones del único libro de redacción y de enseñanza del lenguaje de los ¿cuánto sería? Primera mitad del siglo pasado, del siglo XX. Y yo todavía soy el que heredó el archivo de parte de las 13 ediciones del libro de redacción y redacción comercial. Pero el viejo era un viejo particularmente ilustrado, con cierta influencia de la masonería, pero igual que el otro abuelo, que también era masón. Pero este abuelo nunca se orientó mucho al tema político, sino más bien al académico y a la ilustración. Era un viejo muy ilustrado, que al separarse mi padre, nos recibió en su casa a Lumi y a mí, yo tenía 5 años y ella 7. Y se transformó en una influencer muy importante en la formación de mi hermana, no tanto en la mía, porque el viejo era un gran lector y un hombre muy ilustrado. Y el manejo de la lengua para él era clave. Y no eran temas que a mí me motivaran mucho, el aspecto de la lengua. En cambio, a mi hermana sí. Y por lo tanto, ella era una regalona definitiva de mi abuelo, quien siempre la estuvo motivando desde los 7 años al desarrollo de su conocimiento, de su formación. Tal es así que ella termina estudiando filosofía, entra a estudiar en la enseñanza media al área de letras, porque antes se dividía en 3, letras, matemáticos y biólogos, y ella entra a estudiar al área de letras, y su gran inquietud por una formación académica fuerte le empezó desde los 7 años, por la gran influencia, por un lado, del abuelo, y por otro lado, por la política, que por un lado te da las herramientas y en el otro las inquietudes. Entonces, es muy interesante cómo eso confluyó en ella, no tanto en mí, porque a mí me interesaron siempre más las matemáticas, y por lo tanto no era nunca atractivo para mi abuelo que yo fuera bueno para las matemáticas, y ni le interesaba mucho. Y por lo tanto yo no era el objeto de su interés ni de su mayor preocupación. Y si yo recibía alguna inducción o alguna influjo de orientaciones hacia el conocimiento más de letras, era por mi hermana, que era mayor, entonces ella me transfería un poco inquietudes y otras cosas. Pero ese es el origen de su combinación, que tú la ves en el curso de su desarrollo como política. Ella termina siendo la que dirige y coordina la Comisión de Educación Política del MIR, de Formación Política, y ahí está personajes como Ruiz Mauro Marini, Andrés Gundefranc, o sea, intelectuales latinoamericanos de muy alta talla, digamos, que trabajaron en esta comisión, y la coordinada era una muchacha que estaba terminando filosofía en esos tiempos y entrando a estudiar sociología, y era capaz de coordinar el trabajo intelectual que desarrollaban y de reflexión que desarrollaban esos intelectuales, ¿ya? Entonces, y se ve siempre esa inquietud de ella por el tema del desarrollo del conocimiento ligado al tema de la política y en el manejo del lenguaje, de la historia y de otros elementos de las letras. Eso te comentaría. Gracias. Dime qué aspecto te interesa saber, porque Sí. la verdad es que mientras esté vivo es bueno, déjalo grabado, porque esto ya después se nos va a ir el pellejo. Sí. Y el único hermano que ya tuvo fui yo, y Daguito, que es mi sobrino, él la perdió a los 4 años, entonces su vínculo con Lumi ha sido más por los relatos y recuerdos de otros. Y después de eso ya mi padre y mi madre murieron, vamos quedando poco, somos parte de esa historia y que podemos hablar de Lumi. Sí. El punto me interesaría igual tratar el punto que hablaba Paz, donde si nos puede hablar un poco cómo era la relación ya o la distribución de responsabilidad en el MIR en relación a hombres y mujeres, ¿ya? ¿Por qué llega a ser sorpresivo, ya casi 50 años después, aún, que Lumi sea la encargada ya de un grupo político militar, ya
sea quien lleva el proceso junto a los dirigentes de la Nueva Habana, ya sea quien pone en boga la importancia de formar orgánicas, del acceso a la educación, ¿ya? ¿Por qué parece algo extraño? ¿Ya? Cómo dentro del MIR se distribuía entre hombres y mujeres. Bueno, el MIR desarrolla su protagonismo en los cortos años de vida que tuvo, de vida pública o política más relevante. Recuerden, son antes del 73. O sea, estamos hablando de muchos años atrás, ya casi 50, vamos a celebrar en el 70. Celebramos el 70, 50 años. Y la verdad es que en esos tiempos el protagonismo de la mujer tenía una dimensión muy limitada, muy limitada. No puedo, si yo llegué al Comité Central y después a la Comisión Política del MIR, y recuerdo bien que cuando llegué al Comité Central, bueno, no había mujeres en el Comité Central del MIR. Había mujeres protagónicas importantes que iban irrumpiendo, pero era como romper un cascarón duro, el lograr aflorar y surgir en el espacio de la política. Yo te diría que fueron pocas. Lumi, esta es una apreciación que no es subjetiva, porque yo fui encargado nacional de organización del MIR y fui el creador de buena parte del MIR de Santiago, que era la región más importante. Y por lo tanto conocí mucho al mirista y a las miristas. Y sin embargo te digo que las mujeres protagónicas lograron abrirse paso dentro del MIR y la herencia machista que traíamos de mucho tiempo. Lumi yo creo que era la persona que había logrado abrirse paso con mayor fortaleza y llegar más lejos dentro de la interna del MIR. Ella llegó a estar en las tareas que tenía a ser casi comité central. De hecho, tenía funciones más relevantes por el tema de educación política y formación de cuadros. Y al mismo tiempo que estaba en eso, ella estaba estudiando sociología y al mismo tiempo estaba trabajando como profesora y al mismo tiempo estaba dirigiendo una estructura de GPM, el GPM2. Entonces, con todo se iba abriendo paso y sin duda que Lumi habría llegado a ser, si el MIR hubiera logrado sobrevivir más tiempo, habría llegado a ser una persona, un cuadro fundamental del MIR, no cabe duda. Iba para el Comité Central y seguramente por la influencia de ustedes con la reivindicación del feminismo, habrían presionado a que hubiera espacio para los cuadros formados y abrirle paso a las mujeres en el MIR. Eso yo creo que nos hubiera costado un poco, pero se habría hecho. De hecho, yo creo que a Lumi, Miguel, Bautista, etcétera, Edgardo Enrique, que también estuvo muy cerca de ella, le tenían un particular respeto. La negra además era simpática, pero era más bien seria, ¿ya? No era jodedora, ni chistosa, ni echadora de broma, pero era simpática, bailaba bien, rock and roll y todo eso, pero no era de mucha broma, de mucha talla, ni tampoco de coqueteo, era una persona más bien seria. Lo cuento así, conversador y todo, pero tenía esa connotación. Entonces, dentro del círculo de machos del MIR, que éramos machos, pues, o sea, además andábamos armados, ¿me entendí? Éramos choros, arrechos, nos jugábamos la vida. Entonces ya el machismo, pero en su más hermosa expresión, por decirlo de una manera irónica. Bueno, por lo tanto le tenían un respeto a Lumi particular. Otra de la gente, de las mujeres que jugó un papel, y está viva, Gladys Díaz, pero Gladys era más joven en el MIR, y ella entró más por sus virtudes como periodista, y que habría paso, y era una periodista potente, aún siendo joven en los años 70. Y ella logra entrar y se compromete y desarrolla mucha actividad, y ella también se desarrolla después en el periodo duro. Hubo la Celeste Vergara, que era una mujer que era de la dirigente regional del MIR de Concepción, y Celeste, claro, la opacaba un poco su hermano, que era el presidente regional. Entonces, estaba él arriba y ella en menor protagonismo, pero sin embargo se notaba que era una mujer que iba creciendo en espacios de poder y de influencia dentro del MIR, ¿ya? Yo recuerdo eso. Otra, y habría que decirlo, la famosa Flaca Alejandra, que finalmente después se quebró y terminó colaborando, y es la que entrega a Lumi.
en circunstancias muy dramáticas, pero la flaca Alejandra era una mujer que costó quebrarla, yo sé cómo vivió todo eso, porque era una mujer sumamente comprometida y activa, y militante, y dura, resistente. Trabajó también ella encabezando parte de una estructura también del GPM-1, le tocó a ella tener su relevancia. Entonces, la Lumi dirigía el G2, eran 4 GPM. La flaca Alejandra entró a dirigir el G1 un tiempo, y los otros, bueno, yo dirigía el G4, y el G3 lo dirigía otro compañero. Pero fíjense que había un protagonismo que estaba creciendo desde lo regional, desde lo comunal, iba creciendo en la influencia de las mujeres. Ahora, había mucha dificultad de adaptarnos nosotros a que se irrumpiera el poder. Es tal así que yo recuerdo muy bien que Lumi una vez se acercó a mí, como yo era jefe de estructura también, y me informó, ella en la confianza de ser hermano, y me dice, mira, me están haciendo la cama estos huevones en el GPM. Y no voy a decir quién es porque por lo menos hay 2 vivos de eso, y es buena gente, buenos compañeros, pero en ese momento le montaron una máquina y estaban presionando para conseguir que ella saliera de la elección, de la jefatura. Y yo me di cuenta que el problema que tenía Lumi era que era demasiado exigente, un poco rígida. Y yo, modestamente se lo digo, la adaptación al poder de la mujer debe ser un proceso también, no es llegar a asumir el poder. ¿Ya? Yo tuve 15 años de jefe de una mujer, en mi trabajo como físico, 15 años. Y logré construir con ella una linda relación, que lamentablemente mi venida para acá la rompió, o sea, nos distanciamos. Pero ella, que siendo una mujer extraordinaria, doctora en física, era la nueva Madame Curie, le decía yo, tú vas para Madame Curie. Pero el problema es que ella era demasiado exigente también, de pronto, y chocaba con el medio, porque era más que lo que exigía normalmente un académico, un profesional del estatus de ella, de un doctor. En Lumi pasaba eso mismo, y yo se lo dije con toda franqueza, le dije, lo que pasa es que tú te exiges a ti mucho, y quieres que los otros cumplan ese estándar, y como no lo van a cumplir, van a agruparse y te van a hacer la cama, y te van a joder. Eso es instintivo casi, por defenderse en su espacio. Y esa era la percepción. Y yo la convencí que tenía que bajar un poco la presión sobre el resto de los compañeros con que ella trabajaba en la dirección de esa estructura. Y ceder un poco de terreno y ser más tolerante a sus pequeñeces o vagancias, digamos. Y fue morigerándose el tema de conflicto que tenía. No, yo como no soy tan feminista, y me cuesta el proceso que ustedes encabezan, y lo respeto, pero me cuesta. Me pasaba que de verdad entendía que el proceso de incorporación de la mujer debía ser un proceso, así como el de los demás, y que teníamos que prestarle un apoyo, pero no era partidario de la discriminación positiva, fíjate, dentro del metro, porque sentía que era y lo he sentido, me ha quedado eso como dando botes, que es como medio humillante. Es decir, yo creo que la mujer tiene que recorrer el camino que hay que recorrer, bueno. Y no, lo que pasa es que no, con prejuicios no podemos pararla. Y bueno, en el caso de Lumi, de verdad que si había prejuicios, ella no la paraba, y ella asumía e irrumpía. Y si era minoría en esa estructura, yo lo traté de convencer que se manejara con un poco, como le decíamos, de muñeca, y de manera de no entrar a un conflicto que podía no ganarlo. Entonces, yo lo único que les recordaría, sí les diría, es que esta rigidez la tuvo la Lumi en los momentos más cruciales de su vida y de su muerte. Yo les voy a contar que ella estuvo, antes de ser detenida, 2 días antes, estuvo en mi casa en Viña del Mar, donde yo dirigía el MIR de Valparaíso y Viña. Y ella llegó a encontrarse conmigo después de 1 año y medio de clandestinidad, no, 1 año era, llegó a encontrarse conmigo, y en realidad yo siempre le había dicho, teníamos un cierto contacto orgánico y lo respetábamos mucho, y a través de ese mismo canal yo le insistí más de una vez que viniera, porque yo notaba que las cosas en Santiago no caminaban muy bien.
Entonces presioné hasta que al final conseguí que el 17 de septiembre del año 74 ella viajara a Valparaíso. Y cuando conversé con ella, estando yo y mi esposa, en mi casa de seguridad, me di cuenta de que no solo había problemas de seguridad, sino que la situación era francamente insoportable. Es decir, ella me relata, yo le pregunto mucho y llegamos a convencernos que la situación era muy grave. Estaba cayendo mucha gente y ella no tenía protección. Yo tenía identidad falsa, trabajo falso, todo armado, perfecto, y ella no tenía ni siquiera identidad falsa. Ella andaba con su carnet de identidad de Lumi Videla, cruzando de una región a otra, de Santiago a Valparaíso, y llegó a mi casa en esas condiciones. Y yo traté hasta el último de convencerla de que había que asumir cuando una situación orgánica era tan grave y había que congelarlo todo. Y yo era partidario de que congelara incluso su actividad. Y no hubo caso, entonces no aceptó la petición mía de que se suspendiera su actividad en Santiago hasta lograr condiciones de seguridad mejores. Y se volvió a Santiago y al día siguiente cayó. ¿Ya? Entonces, ella, su visión de la disciplina, de las decisiones políticas, de no traicionar, no abandonar, no ceder un paso a nuestra... ni detenernos por los riesgos frente a lo que estaba pasando y las tareas y deberes que teníamos, lo puso sobre la mesa sobre todos los otros criterios. Y yo creo que si yo hubiera estado en su lugar, yo me hubiera quedado, yo no me hubiera vuelto a Santiago. ¿Por qué? Porque yo en ese sentido era un poco más flexible, ¿ya? Y ella era, sus valores, su ética, su conducta, su criterio, eran siempre más rígidos. Y bueno, y eso a mi juicio la exponía un poquito más, se la jugó en extremo. Yo lo siento mucho porque era una persona que siempre pensé que era extraordinariamente valiosa. Lumi con Sergio eran los encargados nacionales de organización del MIR, el año 74. Es decir, eran los que tenían todas las redes nacionales del MIR, de toda la gente del MIR que estaba operativa. Y por lo tanto era muy clave que ellos no cayeran. Y era muy alto el riesgo porque donde caía gente ellos corrían riesgo, porque podían llegar hasta ellos. Eso. Ya me voy, hablo demasiado. Vamos a aprovechar esta pausa. Muchas gracias por todo lo que nos compartes, Lautaro. Para leer los comentarios que nos están haciendo llegar a través del Facebook, Aley Fuentes nos dice saludos de Coquimbo, compitas. Claudia Veo manda saludos, muchas gracias por esta conversación. El punto de partida de septiembre con la memoria Finca Basaure, dice con la memoria de Lumi Videla. Caterina Simoncelli, saludos a las compañeras del colectivo Lumi Videla. Aldo Barraza nos dice, hola, buenas, compañeras de lucha en su frente. Ejemplo, Lumi, Gladys y Gabriela Mistral. Nos hace esa pregunta Aldo Barraza. Bien. No entendí mucho la pregunta, pero estaba medio entrecortado, perdón. Sí, se entrecortó. Sí. Compañeras de lucha en su frente. Ejemplo, Lumi, Larín, Gabriela Mistral, etc. Ese fue el último comentario que tuvimos. Se te escucha súper entrecortado, querida. Sí. Connie, yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Está muy mal mi audio. Sí. Aldo Barraza López. Hola, buenas. ¿Cómo se genera el lenguaje educacional con respecto a nuestras compañeras de lucha en su frente? Ejemplo, Lumi, Gladys Marín, Gabriela Mistral. ¿Cómo se podría generar un lenguaje educacional respecto a la lucha que dieron estos tres ejemplos de mujeres? ¿Paz? Sí, yo creo que ahí se puede formar un gran relato, un mega relato respecto de la lucha de las mujeres y de las memorias en general de las mujeres, como tomarlo de alguna medida como
como elementos o como herramientas pedagógicas. Y yo entiendo que ahora con esta nueva visión o con este nuevo enfoque, varios profesores de historia o de repente lugares donde de memoria, el mismo Museo de la Memoria también trabaja ese tipo de herramientas pedagógicas, justamente para entregarle a las personas y a las nuevas generaciones, a las personas que ahora están en los colegios, en fin, o en las universidades, herramientas en donde se visibilice el trabajo de las mujeres y en particular la visión como histórica y de memoria, porque yo creo que ahí hay que hacer como una diferenciación, ¿no? Como que, claro, está la historia que nos han enseñado siempre, que es como la historia hegemónica, la historia oficial, pero también están todas las demás memorias de las mujeres que son mucho más particulares o que son memorias, como decíamos antes, que han sido históricamente invisibilizadas, pero que de alguna forma yo creo que como sociedad nos tenemos que hacer cargo, y eso también es algo que ocurrió en la revuelta, ¿no? Como nosotros generar nuestra propia historia y desmonumentalizar un poco la historia hegemónica que nos han contado. Y yo creo que en ese sentido es también como labor de nosotros como sociedad poder ir levantando estas memorias un poco que van quedando como en capas más abajo y que no son tan visibles, pero que en el fondo es parte como fundamental de nuestra sociedad, ¿no? Y en ese sentido creo que es un trabajo que nos atañe a todos. Ahora yo también entiendo que hay muchas visiones nuevas, profesores como de nuevas generaciones que están con este foco pedagógico en las memorias de las personas, en contar una nueva historia, no solamente la historia oficial que nosotros podemos ver en los libros, o como le decía antes, la historia de los poderosos, de los que vencieron, sino que todas esas otras memorias que nos construyen como sociedad y como país, y que son fundamentales finalmente, porque claro, uno estudia una parte de esta historia, o es la que te cuentan en el colegio, o la historia oficial, pero claro, también es importante saber y conocer las demás historias o las demás memorias que han sido también muchas veces como invisibilizadas a propósito, ¿no? Como no conocer realmente la otra parte. Y eso, bueno, es un trabajo entre todos que tenemos que hacer, porque sabemos que de repente desde el Estado no están las herramientas, ¿no? Como que no se nos entrega nada, nosotros tenemos que ir armándonos también como en esto de la cultura popular, ¿no? Como ir armando también nuestros propios espacios de autoformación. Por eso es tan importante colectivas como ustedes, porque también ahí uno va autogestionando cosas, se va juntando con gente, se va autoformando, se va recomendando, pasando libros. Van también, se pueden pasar documentales. En el fondo uno se va autoformando y va construyendo memorias del pueblo, desde el pueblo y para el pueblo. La importancia de la memoria como herramienta de sobrevivencia de los pueblos. Totalmente. Claro, la memoria histórica, la que no escriben los poderes fácticos, es imprescindible. Esa memoria, y esa es nuestra lucha, nuestro foco, ahí la memoria viva y combativa. Y combativa, sí. Combativa. Lautaro, mira, y finalmente llega, se concreta, ¿cierto? Estuvimos hablando del MIR, su funcionamiento, y finalmente se concreta y llega el 11 de septiembre de 1973. ¿Ya? Llega el golpe cívico-militar, las 10 para las 12 de la mañana la moneda es bombardeada, ¿ya? El presidente da su discurso. Ustedes tenían una misión, tú estabas a cargo de la tarea ahí de comunicaciones, tenían una misión que no sé si es ahora, después ya de todo el tiempo, no sé si la ves como anécdota, como fracaso, el hecho de no poder compartir el discurso de Miguel Enríquez. Y en ese contexto, ustedes conversan con Lumi, tú conversas con Lumi el 11 de septiembre, ¿tienes alguna comunicación con ella? ¿Cómo se decide esto? ¿Cómo pasan a la clandestinidad? ¿Ya? Un poco que nos cuentes qué pasa después del 11 de septiembre. Es súper interesante porque es coherente con algo que les había dicho antes, de respecto de las conductas dispares que teníamos con Lumi. ¿Ya? Por cosas de personalidad y, como te digo, de cierta formación, de ciertos aspectos de la formación.
A mí, primero yo quiero dejar establecido y reivindicar a los jóvenes del MIR. Nosotros, yo tenía el 73 tenía 23 años, Lumi tenía 25. Y los jóvenes, el día mismo 11, cuando se desata el golpe, salimos a cumplir nuestras tareas en las condiciones de imprevisión de ese día, porque yo estuve acuartelado decenas de días esperando el golpe antes, pero pocos días antes, cuando supimos que Allende iba a lanzar su propuesta de plebiscito y que venía una modificación y un acuerdo con la democracia cristiana, creímos que el proceso iba a cuajar ese. Y ahí nos equivocamos porque dijimos, ya, viene un acuerdo conciliatorio, van a llegar a un arreglo, y hasta aquí llegaron los cambios con Allende. Y resulta que no, porque los militares trataron de impedir ese acuerdo. Y para eso anticiparon el golpe. Entonces salimos a la calle desprevenidos y te digo, un homenaje a Marcelo Romo, no sé si ustedes han conocido, fue un actor de teatro y bastante conocido en esa época. Y yo como encargado nacional de propaganda y de comunicación, tuve que apersonarme a las 8:30 de la mañana en la Radio Nacional, que ya le habían volado la antena, y ahí salimos a tratar de reproducir, como tú sabes, en la grabación que teníamos prevista para el caso de golpe de Miguel. Y nos recorrimos todo hasta que finalmente Marcelo, que no era ningún militarizado, ni con instrucción, ni nada, se la jugó conmigo y con otros 3 compañeros para tratar de tomarnos radio. Finalmente nos tomamos una radio, pero está defectuosa el equipo de amplificación y jodimos. Y tuvimos que volver frustrados y se nos echó a perder el auto y tuvimos que abandonar el vehículo y con las armas caminando desde la población La Legua casi, que es cerca de ahí, que tuvimos que dejar el vehículo, caminando hasta la Alameda y corriendo los riesgos de ir armado y todo. Y viene el bombardeo, lo pudimos ver a la distancia, y luego de ya agotaba todas las posibles iniciativas, yo decidí ir a refugiarme en una casa de seguridad, pero antes preferí pasar por mi casa, la casa de mi familia, en Tocornal con 10 de julio, que para colmo de males era la dirección que había dado Miguel Enríquez como dirección en Santiago. Y al otro día, o a los días, cuando aparece buscado Miguel Enrique, aparece domicilio Tocornal 760, todavía me acuerdo. Pero antes que pasara, sabiendo que esa era una casa muy conocida y peligrosa, yo pasé para despedirme de mi familia e irme a refugiar, y ahí estaba Lumi. Como Lumi ya tenía a Daguito, no era para ella tan sencillo llegar y partir a refugiarse. Tenía que organizar qué pasaba con el niño y quién se quedaba, y estaba mi abuela, que ya era una señora mayor, y bueno, había que organizar la casa. Yo ya no vivía en esa casa, vivía en otro lugar, y Lumi estaba ahí y yo me la encontré y le dije, ¿qué íbamos a hacer? Tú tienes que huir de ahí, nos van a allanar y te van a casar. Y la negra me dice, mira, yo estimo que van a demorar, no es tan rápido que lleguen a detectar esta casa porque no está denunciada ni hay ninguna cosa inmediata, van a llegar, pero tengo tiempo para arrancar. Bueno, y ella se quedó ahí. Esa vez tuvo suerte porque llegaron días después a allanar, y de ahí fueron allanadas muchas veces esa casa, pero ya Lumi se había refugiado en otro lugar. Entonces, ahí pude estar con ella y compartir ese momento espectacular para nosotros, tremendo, de incertidumbre total, en que lo que nos convocaba era vernos, no sabíamos cuándo más nos íbamos a ver, y saber que entrábamos en un escenario de riesgo alto y que teníamos que huir y escondernos. Y la otra vez que la vi fue que decidimos el año nuevo, en la casa de seguridad donde yo estuve, que me iba de esa casa, decidimos reunirnos como un último año nuevo que compartamos. Y llegó el Chico Pérez, ella, yo con mi compañera, con mi esposa, y 2 amigas compañeras más que estaban ya en redes con nosotros trabajando de enlace. Y nos reunimos y pasamos el año nuevo juntos ahí en Santa Victoria, esquina de Portugal casi. Y ahí, junto con el dueño de casa, que era un viejo masón, y nos atendió muy bien él y su señora. Estaba informado de todo, sabía quiénes éramos, sabía que ya a esa altura
éramos súper buscados, y el viejo se la jugó y lo único que hizo fue, le faltaba una pierna, bajó a un sotanito que tenía, donde tenía guardado vinos de la más excelsa antigüedad y calidad. Entonces lo sacó y dijo, todavía me recuerdo que nos reunió a todos y dijo, a lo mejor no nos vamos a volver a ver, que sea esto con un vino maravilloso. Y sacaba una botella y venía con otra que era de 1900 y tanto, que el otro viene no sé qué, que no sé cuál. Y ahí estuvimos comiendo y tomando vino hasta que llegó el otro día y de ahí nos separamos y nos pasó un buen tiempo antes que nos volviéramos a ver. Yo no tuve vínculos con Lumi, Lumi era estricta y yo también, en eso sí coincidíamos nuestras rigideces, y por lo tanto la vez que nos vimos fue en junio, de abril a junio, que fue una reunión que era indispensable que yo hiciera con ellos como aparato de organización. Y después fue en septiembre. Así que después del primero yo la vi 2 veces más, la que les conté antes y esa vez. Pero algo que yo quiero rescatar, de verdad, Lumi reúne, primero era la primera antigüedad, si habláramos en una institución armada, la primera antigüedad femenina del MEC. Yo eso lo reivindico y siempre reclamé entre los milistas que sobrevivieron, ¿por qué no le dieron esa categoría y ese reconocimiento? ¿Ya? Y que hasta ahora no se lo han dado, por eso es que a mí les agradezco infinitamente que ustedes la valoren. La negra era la primera antigüedad mujer en el MEC. Lo segundo, porque era una mujer, recibió instrucción en Cuba. Era académicamente titulada de filósofa, pero además estaba en el 3º o 4º año de sociología. O sea, tenía una formación académica potente. ¿Ya? Era madre y tenía a su cargo a su hijo y había respondido con su hijo. Y era militante activa y disciplinada y orgánica y dirigente. Es decir, concentraba muchos logros y muchos desarrollos personales. Y yo en eso lo que quería decirles es que para mí siempre me ha quedado como un mensaje, sobre todo para el movimiento feminista, el que se la siga jugando en ser lo mejor, ¿vale? En prepararse al máximo. Porque yo no tengo, o sea, la comparación de los viejos como yo, que recuerdan cómo era la vida del año 70, a cómo es la vida hoy día del 2020, o sea, 50 años después, ¿ya? Les puedo asegurar que el rol de la mujer era casi inexistente, ¿vale? Eran excepciones excepcionales. Y hoy día la invasión en todas las esferas de la presencia de la mujer, asumiendo sus roles protagónicos y creciendo en eso, es incomparable. Y para cambios tan relevantes en la cultura como en el desarrollo, en este caso del género, 50 años no es nada, pues, es tremendamente veloz lo que hacía en Chile. Yo vivía en Venezuela y no, o sea, la mujer chilena tiene un grado de inserción y de potencia solo comparable, creo, a la mujer cubana, que también irrumpió en el poder y en general en todas las esferas. Mi hija es doctora en astronomía, yo estoy feliz, ¿entendés? Ella es de las mujeres potentes del tema astronómico. Esas son las mujeres, tienen que llegar a tomar todos los espacios y ojalá que sea con el mínimo de discriminación positiva. Que la discriminación positiva sea solo abrir una puerta, más nada. El resto que la hagan ustedes y crezcan y ejerzan todo el poder que van a ejercer cada día más. Yo como pienso que voy a vivir muchos años, porque siempre he sido optimista, digo, yo estoy claro que la mujer va a ser, va a tener un poder equivalente y una autoridad equivalente, una legitimidad absolutamente equivalente a la del hombre de aquí a 10 años. En Chile, por lo menos, eso no lo hará nadie. Así que lo único que hay que hacer es esforzarse para que no sea nada obsequiado, sino sea ganado. Y yo estoy participando de los movimientos sociales. En la actualidad estoy creando el bloque de las micro y pequeñas empresas en la unidad social y estoy en el bloque de derechos humanos que dirige un sitio de memoria. Y en ese sitio de memoria, la mitad de las víctimas que pasaron por el sitio Santa Lucía son mujeres. Diana Arón, que yo la conocí. ¿Ya? Jacqueline, bueno, hay tremenda historia. Y yo les digo, las mujeres en la época de la dictadura
los sufrimientos que tuvieron que padecer. Mi mujer, mi ex esposa, cayó antes que yo, 10 días antes. Y yo era de la comisión política del MIR encargado de organización. No me querían ni muerto porque lo que necesitaban era la información mía. Yo no era peligroso sino por la información. Y la pescan a ella. Y ella, nos habremos separado, y como son las separaciones, son separaciones, pero no son felices. Pero yo nunca he desconocido que yo le debo el pellejo a ella. Que se la jugó y aguantó las peores torturas. La flaca Alejandra terminó colaborando, cuánto lo siento. Pero a la flaca le sacaron los dientes, le hicieron pedazos como mujer. A Lumi le hicieron lo indecible. ¿Ya? Y en general a la Diana Arón, o sea, las mujeres que cayeron, chiquillas, sufrieron extremadamente. ¿Ya? Entonces, este mundo represivo que creó la cultura dictatorial y de la derecha, no tuvo contemplaciones con el mundo, con el género femenino, con la mujer. ¿Ya? Y por lo tanto, eso hay que divulgarlo de manera que todos entiendan, hasta los más reaccionarios, que en todo esto hay límites. Mujeres embarazadas, la Lelia Pérez, que estaba embarazada. O sea, yo en el recuerdo que tengo es de verdad muy, muy... Uno de los dolores que me da el trato que dieron a la mujer los servicios de inteligencia de la dictadura. Y que es algo que nunca deberemos perdonar, de ninguna manera. Eso, ya me fui por otro lado, pero bueno. No, muchas gracias, qué potente. Como tomando un poquito eso, quiero hacerle una pregunta a La Paz con respecto a lo que mencionabas al comienzo, cuando buscabas información de Lumi y no aparecía nada como tangible, como uno pudiera ver, enterarse de la historia real de todo lo que sufrió Lumi. Quiero saber cómo tus sensaciones post-documental. ¿Qué te produce, por ejemplo, porque a nosotras, como colectiva, cuando tú te comunicaste con nosotras, para nosotras fue genial, gritábamos, ¡oh, La Paz! No se comunicó con nosotras. Entonces queremos saber, ¿qué te produce, por ejemplo, eso, encontrarte con una colectiva feminista que se llame Lumi Videla? Saber si sientes que sí, la Lumi, después de tu documental, se conoció, llevó a cabo tu misión, entre comillas, con ese desarrollo. ¿Y qué te produce? ¿Cuáles son tus sensaciones? Por ejemplo, tener ahora un contacto con Lautaro, tener una relación cercana con él. Quiero saber qué fue lo que pasó en tu vida y con tu pensamiento después del documental de Lumi Videla. Sí, bueno, como les comentaba antes y al principio, claro, no encontraba tanta información sobre Lumi, pero creo que haber conectado con Lautaro, con Dago, con Andrea Bahamontes, que es la prima de Lumi, en el fondo, conocer el testimonio de primera fuente fue muy, muy importante para mí y se lo voy a agradecer así como para siempre a Lautaro, porque gracias a eso, a que la familia me abrió las puertas de su casa, de su testimonio, de su corazón, o sea, fueron personas de verdad que fueron muy amables, o sea, yo puedo entender absolutamente, y creo que aún así no logro dimensionar el gran dolor que tiene la familia de Lumi, pero aún así querer expresarlo, hablarlo frente a cámara, exponer también su historia, creo que es de un valor así, pero maravilloso, o sea, siempre se lo voy a agradecer a la familia de Lumi y en especial a Lautaro, que gracias a él también pude ir a mostrar el documental a Cuba, me acogieron en su casa, sus vecinos me trataron como una hija más, entonces para mí de verdad desde lo humano creo que la familia de Lumi es una familia maravillosa y siempre voy a estar agradecida con eso. Pero claro, cuando ya se hace el documental y empieza el circuito como de documentales, cuando lo empecé a mostrar en diferentes festivales, fue para mí súper importante porque abrió también en mi vida como un espacio para poder entrar en los temas de memoria. Posterior al documental, como que me especialicé un poco más en violencia política, memoria, producción cultural en América Latina, hice un diplomado en la Universidad de Chile, y bueno, y ahora trabajo hace un par de años en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entonces para mí fue como abrirme al mundo de los derechos humanos y de la memoria, y de poder rescatar estas memorias, como les hablaba antes, invisibilizadas. Entonces, obviamente encontrarme con una colectiva, un día así como en el Instagram, con las chiquillas de las serigráficas, que también somos amigas, que postearon algo de ustedes, y yo así como demasiado emocionada, como hay una colectiva feminista que se llama Lumi Videla, estaba muy, muy contenta, y ahí les escribí. Por supuesto que es para mí como muy significativo que otras colectivas y que en el fondo las mujeres que se empiezan a organizar
y a formarse en el feminismo y en la participación política y en la participación social, que tomen además el nombre de Lumi Videla, es para mí, o sea, maravilloso. Yo creo que finalmente somos como un canal para poder reivindicarla a ella, si ella es una figura que merece visibilidad y merece homenaje, y yo sé de los esfuerzos también de la familia por reivindicar su nombre, por ejemplo, en el diario El Mercurio, que fue el diario que hizo todo este montaje terrible de prensa, y jamás ellos han hecho ninguna demostración de que pueden reivindicar la noticia o de que pueden hablar de eso. O sea, hay una censura ahí compleja. O sea, tenemos todavía como organismos en nuestra sociedad y estamentos que son cómplices de la dictadura y siguen operando como aquí no ha pasado nada. Entonces, toda esta, o sea, la que hacen ustedes, lo que podemos hacer todas las personas que de alguna forma hacemos estos ejercicios de memoria, es reivindicar, por supuesto, el nombre de Lumi Videla y de todas las víctimas, pero también hacerle una justicia, aunque sea simbólica, porque de verdad que en este país falta mucho, mucho trabajo de memoria y no se puede perder. O sea, tenemos que seguir haciendo diferentes cosas o, no sé, otros ejercicios, otros documentales, o juntarnos, conversar, en el fondo mantener la memoria viva, porque claro, siguen todavía, o sea, siguen operando un poco, siento como en la postdictadura, ¿cachai? Como que siento que todavía hay organismos que están en complicidad con la dictadura y que no se ha hecho justicia y que siguen impunes. Entonces la impunidad es como el gran nombre de nuestra transición y hasta ahora, y que esperamos poder cambiar con todos los cambios que están pasando y con la nueva constitución. Queremos cambiarlo culturalmente también, porque sentimos que todavía están presentes estos elementos simbólicos, ¿no? Entendemos que hay un trauma en nuestra sociedad, que ha pasado poco tiempo, pero que tenemos que ir sanando de alguna forma, y eso se hace con demanda de verdad, justicia, reparación, y por supuesto que también se hace con memoria. Absolutamente, sí, Hay algo absolutamente. que querría agregarte que me parece una buena descripción de quién fue Lumi, no solo para nosotros, sino para el enemigo que teníamos en ese momento. Cuando yo caigo preso, caí en manos del mismo que pescó a ella, el Guatón Romo. ¿Por qué? Porque tanto el Guatón Romo lo conocía yo de antes y la Lumi también, y teníamos mucha interacción con él porque era dirigente de pobladores. Y claro, cuando tienen el lugar donde yo iba a llegar y que me capturan, el Guatón Romo llegó allá y fue el primero que vio en un auto y en Tobalaba, llegando a Poquindo, se para el vehículo que era un taxi y me mete en el cañón de una AK en la cabeza, y era el Guatón Romo que me dijo: cagaste, chico Santiago. Todavía me recuerdo cuando me dijo esa frase, y me agarraron entre todos, rodeados, y me sacaron. Y cuando vamos en el vehículo que me llevan vendado y con el coche en los ojos hacia la vía Grimaldi, el Guatón me habían cateado de allá y me habían encontrado una carta, y una carta que yo mandaba a mi familia, y que ese día tenía pensado, después de ese lugar, irme a hacerla llegar con un regalo a mi familia. Y en esa carta yo manifestaba que el autor, todo lo que yo tenía como información, es que el autor del asesinato de Lumi había sido el Guatón Romo y que andábamos tras él. Y el Guatón Romo lee la carta y me da un tortazo ahí de inmediato. ¿Cómo yo voy a ser el que mató a la Lumi? No, se indigna y me golpea. Y bueno, y pasó el periodo más duro, y el Guatón Romo siempre tuvo que ver conmigo. Se iba a presentar al cajón donde me tenían, y casi todos los días él llegaba por allá a hablar conmigo y a contarme lo que estaba pasando en la represión. Cayó este, va a caer este otro, vamos a pescar a este fulano. Y él me iba a informar, iba a reportarse. Mantuvo una relación muy extraña, casi de rendirme cuenta. Entonces, siempre me llamó la atención eso, y pasan los años, muchos años, y cuando el Guatón Romo lo pescan en Brasil, a mí me piden los servicios de investigaciones que sea yo quien lo reciba. Querían quebrarlo llegando a Santiago. Entonces del avión llegó a ¿cómo se llama? Espérate un segundo. Llegó directo al cuartel de investigación donde yo lo estaba esperando y entonces, bueno, cuando me ve, la primera frase que dice es: quedaste vivo, chico Santiago. No sabía que yo había quedado vivo. Pucha, y se me abalanza para abrazarme y saludarme, emocionado.
Entonces yo le digo que se siente que ahora el escenario es distinto y que yo quiero conversar con él y que estoy disponible a conversar. Sobre la base de una cosa, que tú me digas quién asesinó a Lumi. Yo quiero saber el nombre del asesino. ¿Y dónde está el Chico Pérez? Fíjate que el Guatón Romo, que es el símbolo de la atrocidad de la represión, ¿ya? Porque es un personaje legendario del horror. El Guatón me dice, puta, yo te juro que te voy a decir la verdad, por la negra te voy a decir la verdad de todas maneras. Yo siempre la respeté y la admiré. Y a ella la mató Christopher Willicke. Y me tira el nombre, con Lucero y con fulano. Y luego me hace el mapa donde está enterrado el chico. Y me hace el mapa. El grado de respeto que él le tenía siempre, a pesar de haber sido el que la capturó y seguramente que participó de sus torturas como participó de las mías, sin embargo, la loquera misma, ¿no? Al mismo tiempo mantenía un grado de respeto y admiración indiscutible, que dado que todo cambió, nunca iba a ocultar los datos reales sobre la justicia que merecía Lumi. Y me recuerdo en otra que estoy con una gente que no conocía y que me sacaron al baño y me mete conversa. Y yo le meto conversa a él. Y él me empieza, y yo le pregunto, oye, ¿y tú? No, porque él había estado en Domingo Caña. Y le digo, bueno, ¿y tú a lo mejor conociste a Laura, a la Lumi? Ah, esa weona, me dice así. Sí, ¿cómo no la va a conocer? Si esta weona estaba loca, weón. Se creía jefe del cuartel, weón. Me daba órdenes, weón. Me decía, vaya a comprar esta cosa, vaya a comprar la otra. Y nosotros, como se enojaba y empezaba a retarnos, ya a veces le hacíamos caso y le íbamos a hacer las compras que eran normalmente cosas para fulano, que un remedio, que del otro que llegó, y qué sé yo. Y me recuerdo muy bien que cuando yo escuché todo eso, y hasta que un día llegó y se dio el gusto de insultarme, le di una cachetada y un tortazo. Entonces le dije, ¿sabes? Le dije, yo soy el hermano de ella. Y el gallo se cagó, ¿eh? ¿Verdad? Fue impresionante cómo se descompuso, cayó, y después yo estuve mucho tiempo ahí secuestrado en la vida criminal. Y cada vez que yo aparecía, que me llevaban al baño y que yo ya me levantaba la venda y hueveaba, él me veía y se desaparecía, se escondía. No quería tener contacto conmigo, producto de la vergüenza que le da el haber hablado mal de Lumi, haberla insultado. Nada más que eso, nunca habló más allá de que él le dio unos golpes porque se había pasado la otra buena, con la forma grosera que se refería. Pero en el fondo lo que tenía era un tremendo respeto hacia la negra. Y sentía que era el colmo lo que ella lo hubiera empezado a manduquear siendo la presa, ¿te cachai? Y yo siempre pensé, te digo, que la situación tan dramática de haber lanzado su cuerpo, el escándalo internacional que se armó con eso, y la condición humana de la Lumi, fue un factor determinante que yo sobreviviera. A mí me tuvieron, hubo 3 meses que me tuvieron aislado, encerrado en un lugar sin contacto con nadie, 2 meses y medio, y que yo siempre pensé que estaban discutiendo entre los que decidían si me mataban o no, ¿me entendés? ¿Qué pasaba conmigo? Y al final decidieron no eliminarme. Pero siempre pensé que en parte era que, como había tenido revuelo internacional la muerte, el asesinato de Lumi, que yo apareciera de nuevo, desapareciera con mi apoyo en Venezuela que tenía mi familia, era ya mucho el escándalo, ya era demasiado. Entonces no podían darse ese otro gusto. Entonces, ha de saber que yo siempre he sentido que le tengo una deuda a la negra muy grande, porque creo que de ella, no porque fuera todas estas protecciones, yo no creo ni en Dios ni en el diablo, no tengo creencias religiosas, sino que creo que simplemente desde lo racional que les cuento, había un contexto de protección que me ayudó. Esta experiencia que tú relatas, Lautaro, donde la presa era la que mandaba, la vivió Lumi Videla desde el 21 de septiembre de 1974 en el cuartel Ollagüe, casa de detención y tortura José Domingo Caña, donde el día 40, finalmente, producto de asfixia, ¿ya? Por bloqueamiento de nariz y boca, muere, ya producto de las torturas, y luego en esa noche, esa madrugada del 4 de noviembre, ya de 1974, ella aparece su cuerpo, que es arrojado hacia la embajada de Italia,
¿ya? Donde estaban asilados mayormente, ¿cómo se llama? Miristas, ¿ya? Claro. Y también era la embajada como activa que estaba recibiendo también asilados, ¿ya? Y sobre todo del MIR, que igual le costó harto encontrar, ¿cómo se llama?, un país que le diera asilo, ¿ya? Lumi aparece su cuerpo y aparece, ¿cómo se llama?, vestida de una manera como si estuviera en una fiesta. Y eso lo lleva, ¿cómo se llama?, a lanzar el comunicado, ¿ya?, del que fue parte burdamente el Mercurio, La Nación, La Última, La Tercera, ¿ya?, donde se suponía que Lumi habría muerto, ¿ya?, en una orgía en la misma, dentro de la Embajada de Italia, entre los mismos asilados, ¿ya? Lo cual rápidamente, como por los mismos compañeros, es desmentido. Ya la Embajada de Italia igual lo manifiesta, que ella nunca fue asilada, ¿ya? Tú como hermano igual obviamente sabías que eso no era posible, y tú te enteras por la televisión de la muerte de Lumi, ¿ya? Y ahí empieza ya una escalada por buscar verdad, justicia y reparación. No podía ser inmediata porque tú también estabas siendo buscado, ¿ya? De hecho, sus funerales, Lumi tiene como 3 funerales, ¿ya? Donde finalmente, ¿cómo se llama?, llega donde están los compañeros, ¿ya? Y recién desde 1974, recién en el 2007, ¿ya?, se dicta ya una sentencia, ¿ya?, donde ¿cómo se llama?, se dicta la sentencia a 7 agentes de la DINA, bueno, con años que en realidad son risorios, ya hablamos de 10 años, 15 años, ya 5 años, y quisiera, ¿cómo se llama?, ya para ir cerrando un poco, cómo se vivieron esos más de 30 años. Ya fueron más de 30 años en búsqueda de verdad, justicia, reparación. No sé si lo último, sobre todo, si la reparación ha existido. Tú igual colocaste en la palestra el hecho de que aún hoy día los medios de comunicación como el Mercurio no han pedido las disculpas del caso. Hoy día la prensa misma es parte también de los montajes, ya como lo fue durante la dictadura cívico-militar. Eso. Mira, o sea, o sea, nosotros los que estuvimos tan involucrados en la actividad política en los años 70 y que tuvimos que vivir lo que pasa después con la dictadura, quedamos marcados, ¿eh? Yo me siento orgulloso de las marcas, ¿no? O sea, las muestro con orgullo, pero de todas maneras quedamos marcados. Para mí es imposible olvidar el día que yo estaba en Villa Alemana, cerquita, en Peña Blanca, en realidad, donde vivía. Me había cambiado de casa justamente por el riesgo de que Lumi pudiera entregar datos de mi ubicación, porque ella conocía donde yo vivía en Villa, por una manera precautoria. Y un día en la noche con mi señora estábamos ahí viendo las noticias y no tenía, ya sabíamos que había desaparecido Lumi, que no estaba en ninguna parte y que los contactos con ella se habían interrumpido. Por lo tanto, yo suponía que ella efectivamente ya había caído. Pero nunca imaginé que iba a encontrarme un día en la noche en el noticiario principal de las 9 o 10 de la noche con la foto de mi hermana muerta. Fue muy impactante, fue muy impresionante eso para nosotros. Yo recuerdo, les contaba que yo ahora estoy más llorón, ¿no? Pero en esos tiempos era bastante durete. Y recuerdo que lo único que hice fue llorar toda la noche. Porque además no tenía nada que hacer, pues no podía ir, no podía trasladarme. Le pedí a mi compañera enlace que tenía, que por favor, que conocía a Lumi, que era la que se contactaba con Lumi, que fuera a trasladar a Santiago y hiciera llegar una corona, qué sé yo, y bueno, fue extraordinariamente fuerte. Pero obvio que después de eso el compromiso de uno con todo lo que pasé, yo traté de averiguar, conseguí por ejemplo una chaqueta de ella en la Villa Grimaldi, que venía de Ollagüe, ¿ya? Y que me la dio la Lugarce.
hubo una ropa del Chico Pérez, pero esa no la pude recuperar, que la encontraron allá también porque acopiaron mucha ropa de presos que habían desaparecido, que los sacaban en una bodeguita allá en la Villa Grimaldi, y ahí tuve acceso y la Luz Arce, como había estado con Lumi y con Sergio, sabía que era de quién. Y después, bueno, fue el exilio, después de indagar todo lo que pude entre los mismos criminales de la DINA, la información que pudieran acceder sobre lo que había pasado con el chico, con la Lumi. Hasta que finalmente fui expulsado del país y viví en Venezuela muchos años. Y claro, mi decisión era que en el momento que hubiera posibilidad de retornar, yo siempre estuve en la lista de los que no podían ingresar hasta septiembre del año del plebiscito, ¿no? Del 88. Y ahí a fines del 88 vine para acá a ver cómo podía instalarme. Yo estaba además a 1 año y medio de terminar de estudiar economía, porque después física me metí en economía. Y vi que el escenario no iba a tener que vivir, no tenía muchas condiciones para poder quedarme. Las investigaciones sobre los crímenes estaban, la de la Lumi por lo menos estaba, ¿cómo le llaman? Cuando está archivada, ¿ya? No había mayor investigación. Y yo decidí devolverme a Venezuela a terminar mi estudio y luego venirme a Chile a desarrollar todo lo que pudiera hacer investigación. Y a eso nos dedicamos. La verdad es que mi familia, Laura, el Dago, mi madre, estaban agotados por muchos años, ¿ya? Casi 15 años, buscando justicia e información, y no habían conseguido mayor avance. Entonces no había mucha voluntad, porque había más bien un poco de derrotismo y no creían para nada en que la democracia le fuera a abrir las puertas. No estaba muy equivocado, pero algo se podía abrir. Y ahí empezamos me metí yo más y un primo y el Dago, y empezamos a recabar información, a vincularnos con los tiras que estaban en el departamento quinto investigando, y fuimos acopiando. Me conecté con un ex agente ladina que me podía apoyar con información, y bueno, hasta que ya pescan al Guatón Romo, y ahí la cosa se destapa. Y tenemos los nombres, y empieza ya un proceso más serio. Se reabre el caso de Lumi y Sergio. Después el Guatón Romo lo chantajean en el ejército, ni más ni menos que el general Garín lo visita en donde estaba detenido, y le ofrecen plata y le dicen que no puede hablar. Y él se desdice en los tribunales, pero ya quedó la huella, ¿te fijas? Entonces la investigación sobre estos otros actores siguió. Y después yo fui a Punta Peuca a hablar con el Guatón Romo y a pedirle que reafirmara sus dichos originales. Y él me escribió una carta, que la tengo, en la cual él dice y declara que sí, efectivamente, que él se reafirma que el Christopher Billy, que fulano, que sultano y qué sé yo. Y vuelve a reafirmar sus dichos, y bueno, se da curso a la investigación. Pero siempre estuvimos detrás de eso. Por lo tanto, cuando finalmente ya en los 2000 avanzados se logra el resultado, nos emocionamos mucho. Yo después fui averiguando un poco de Billiken. Christopher Billiken es un hombre siniestro. Nunca lo vi yo, nunca lo conocimos. Nunca lo vimos. Los que estuvimos mucho tiempo secuestrados no tuvimos acceso a él. Claro, él era un criminal, un asesino que cumplía funciones en el extranjero. Se había atentado, habían matado a Carlos Prat y su señora, pues, ni más ni menos que al comandante en jefe del ejército. O sea, era un tipo que operaba directamente con instrucciones de Pinochet y que operaba en el más alto nivel. Hay un antecedente que nunca hemos podido esclarecer, y es que se supone que dentro de la DINA, o cerca de la DINA, Lumi tenía información de un coronel. Eso es lo único que logramos detectar, porque murió la mujer que tenía antecedentes de eso. Era un coronel que supuestamente, al parecer, había tenido vínculos con Almir, y que Lumi lo había tenido contactado, o Sergio Pérez lo habían tenido contactado, y que por lo tanto para él, esa persona, la Lumi y Sergio, eran altamente peligrosos, porque si declaraban eso a él, que se había mantenido en el ejército, podía costarle la vida. Entonces, nunca pudimos saber quién era. Yo me quedé pensando que podía haber sido finalmente Christopher Billiken, un hombre que en algún momento tuvo un doble juego.
y que por eso él aparece, siendo que no hay ni un otro preso que haya sido víctima de él reconocido. ¿Ya? Él operaba haciendo operaciones de otro tipo, internacionales, más grandes. Y es curioso que aparezca él asesinando a Lumi. Y siempre me he quedado con la duda de que el Billy, que finalmente en algún momento hizo algunas jugadas con el ejército y que necesitaba matar a Lumi de manera que no fuera a hablar. Eso pero es una especulación que nunca pudimos tener. Y eso lo tenía también la inquietud la embajada italiana. Nosotros conversamos con el agregado de negocio, el embajador, y había una historia que tampoco ellos llegaron a saber, porque había una declaración de una ex agente ladina que había ido a parar a la embajada y a Italia, y que le había dado antecedentes respecto de esa sospecha, pero antecedentes incompletos. El Así coronel que K. tiene su connotación siniestra, extraña, que no se pudo terminar de aclarar. Pero un alivio que hayan finalmente preso. Yo me alarmé harto cuando supe que ustedes habían tenido el dato de que podría haber estado libre, casi me desmayé, porque yo sumaba y restaba, ese gallo tiene que tener unos 40 o 50 años de condena, no puede tener menos, ¿me entendí? Sí. Y verlo libre, pero era que había pedido salir, ¿vale? Había pedido salir, claro, tuvimos ahí, pedimos la disculpa, tuvimos un tema de redacción en la IPDC, pero claro, una carta que envió a Dago, claro, en respuesta a, frente a la posibilidad de que se le diera el indulto bicentenario. Eso, sí. Tenemos algunas preguntas de la gente que nos está escuchando. Primero nos preguntan dónde se puede ver el documental. Entiendo, Paz, que el documental está disponible en YouTube, ¿cierto? Sí, el documental está disponible. Está en YouTube, está también en una plataforma del Museo de la Memoria que se llama conectadosconlamemoria.cl, donde recomiendo mucho entrar porque hay un catálogo de documentales y películas e incluso series en relación a derechos humanos muy bueno, muy amplio. Y también está en el Instagram de ustedes, así que de la colectiva feminista Lumi Videla también pueden ver ahí el documental. Está completo. Sí. Sí, está completo. Genial. Gracias, un buen dato en la plataforma para ver documentales y series. También nos preguntan cómo se puede revivir o retomar el legado de Lumi Videla desde el hacer político en el contexto actual. Mira, la última pregunta es para Lautaro, así que voy a dejar esa. Yo lo único que te puedo decir es que mis amigos ya, todos mis compañeros, viejos tercios y otros amigos más jóvenes, se indignan porque yo me jubilé en la fecha exacta que podía jubilar porque quería ponerme a escribir. Pero bueno, he escrito como 70 páginas, llevo escritas, que las hice, coño, hace como 5 años, justo cuando me decidí a empezar a escribir. Pero el drama que tengo es que a mí me apasiona todo lo que estoy metido, ¿te fijas? O sea, el tiempo que destino a la unidad social, a la política, a la elaboración de proyectos y programas, todo, yo me dedicaba a la actividad social, política y algo cultural, y no me da el tiempo todavía. Pero he estado escribiendo sobre teoría política y eso, y ya eso me ha dado por lo menos el ritmo de que tengo que destinar tiempo para escribir. Así que tengo acopio una cantidad muy grande de documentación, toda la posible, sobre Lumi y sobre Sergio. Y tengo infinitas recuerdos y memorias y antecedentes que son interesantes, que dan cuenta más en profundidad de la personalidad de Lumi y de Sergio y de la historia de ellos y del aprendizaje que se puede sacar de ellos. Yo lo único que juro que antes de morirme voy a haber escrito una historia pormenorizada de lo que fue Lumi y Sergio. Lo dejo grabado. Vamos a estar esperando esa publicación, Lautaro. Sí. Sí. No, yo te dije también que a mí me interesa que trabajáramos algún guión relativo al tema de la tortura, de la zona gris, del dolor. De los matices, lo mismo que hablabas tú recién. Eso lo tenemos pendiente, pero tenemos que hacerlo. Sí, usted sabe que el día que usted tenga su tiempo, me pongo a trabajar en eso. Esto está grabado, así que vamos a cobrar la palabra. Estamos comprometidos en eso, sí, totalmente. Está muy bien.
Y la última pregunta que nos hacen, Sí. desde el hacer de Lumi en el MIR, ¿cuál crees que es su aporte particular? Yo, mira, no es demagogia, yo creo que el primer elemento que va a quedar registrado en la historia del MIR es que las mujeres sí pueden. O sea, de verdad que una de las barbaridades que comete la dictadura fue troncar la vida de Lumi, que si hubiera sobrevivido a este periodo, a todos que vivimos, Lumi no hubiera pasado desapercibida. Lumi se hubiera escrito rápido y habría hecho aporte en el área de la sociología, de la política, y habría sido una fuente de generación de nuevos conocimientos, no me cabe duda. Y lo otro que yo creo que fue relevante es que la Lumi jugó un papel en el desarrollo del conocimiento y del desarrollo intelectual en el MIR. Yo creo que incluso, con el respeto que me merece doña Marta Harnecker, que falleció hace no mucho, nosotros criticamos bastante a Marta Harnecker, porque consideramos que era demasiado estructuralista y muy rígida en su visión, muy realismo socialista. Y el enfoque que nosotros teníamos de cómo analizar el tema de la política y la revolución y el desarrollo del cambio iba por un lado un poco más complejo que el simplismo de los libros con que se enseñaba. Y nosotros en el MIR, parte del conocimiento sobre la política lo hacíamos partiendo con las tesis de Feuerbach, ¿ya? Y de ahí para adelante, entonces metíamos un poquito más de ideología, un poquito más profunda, y ese era un reto que ponía la Negra. Y la Lumi le dio causa al conocimiento y al debate interno, apoyándose en gallos tan ilustrados como los que les nombré. Entonces yo diría que el aporte intelectual de la Negra fue importante, pero antes que eso, el demostrar que en el MIR, que era un partido donde estaban los duros, supuestamente, ella constituía un ejemplo que demostraba que la mujer podía jugar esos roles a la par. Y yo creo que eso fue ejemplar. Buenísimo. Muchas gracias. Totalmente. Sí. Sí. Bueno, Sí, qué potente. sí, yo creo que podríamos seguir profundizando el Lumi como lo mencionamos al principio, para, si bien queremos colocar, poner el valor a Lumi Videla Moya, ¿ya? Para nosotras mismas es un proceso de autoformación también súper importante en nuestra lucha, ¿ya? Porque hoy día la lucha no es solo de clase, es interseccional, ¿ya? Es antirracista, es diversa, ¿ya? Es de múltiples colores. Y la revolución será feminista esta vez o no será. Y en este contexto queremos agradecer a Paz, a Lautaro, y queremos dejar invitadas a todos quienes nos quieran acompañar. Pues con esta acción empezamos nuestro septiembre feminista, ¿ya? La mayoría de los años se hace en relación a acciones directas, ¿ya? Nosotros este año nos sumamos como colectiva feminista Lumi Videla, pero este septiembre feminista se viene dando ya de 6 años con otra orgánica, ¿ya? Principalmente con la coordinadora de acción Gabriela Mistral, ¿ya? Que es la que aglutina estas colectivas feministas. Saludo ahí a las compañeras. Y tenemos, ¿cómo se llama? La próxima semana, el 4 de septiembre, tenemos el conversatorio a 50 años de la Unidad Popular, ¿ya? Y donde vamos a estar con las compañeras de Cartas con Historia para hacer una invitación a esto que estamos hablando, a profundizar, ¿ya? ¿Cuál fue el rol de la mujer, ¿ya? Durante el gobierno de la Unidad Popular, ¿ya? Su participación. Pues sabemos que las compañeras no solo se quedaron en la casa esperando el regreso del compañero, también construyeron, lucharon, resistieron, ¿ya? Y esa es una invitación que nos hacen las compañeras de Cartas con Historia, ¿ya? Y también va a ser el lanzamiento de la campaña museográfica de la Casa de la Memoria Coquimbo, ¿ya? Que si bien nuestra intención era hacer una museografía participativa desde la metodología de la educación popular, ya en vivo, sobre todo ya con nuestros compañeros y compañeras ya de más edad, pero nos tenemos que ajustar a estos nuevos formatos, ¿sí?
Y Claro. el día 5 ya vamos a tener un conversatorio sobre la olla popular, ¿ya? Donde vamos a estar compartiendo con nuestras compañeras de la Ruta de las Verduras, la Recolectora en Resistencia, ¿ya? Nuestras compañeras de Lady Molotov. ¿Ya? Ahí vamos a tener un conversatorio igual bien potente el 5 de septiembre. El 11 vamos a tener el conversatorio a 47 años del golpe cívico-militar. Y el 19 vamos a tener una chingana libertaria. Vamos a transmitir ahí una chingana libertaria a cargo de la coordinadora de acción Gabriela Mistral. Y el 26 de septiembre vamos a estar con un conversatorio sobre la despenalización del aborto, ¿ya? Que es una de las últimas leyes que nos regaló, el último regalo que nos hizo casi a las mujeres la dictadura cívico-militar. Se ha ido destrabando, pero 3 causales no bastan. ¿Ya? Queremos un aborto libre, seguro, gratuito, legal. Entonces, y paralelo, durante septiembre, también los días miércoles, ya viene bien cargadito esto, los días miércoles, nuestros compañeros de los viajeros de Mar y Celeste, ¿ya? Amor ahí, van a hacer un taller, ¿ya? Sobre memoria y escritura. ¿Ya? Es un taller que va a requerir un aporte, ¿ya? Para seguir, ¿cómo se llama?, apoyando distintas ollas comunes, ya distintas acciones, pero no es excluyente, ¿ya? Todo eso, igual, esa información más específica también está en nuestras redes sociales, ¿ya? Así que quedan, ¿cómo se llama?, quedan invitados, ¿ya? Y voy a terminar, no sé de quién es la autora, Paz, como del poema que empieza el documental, pero amé que las flores del amor y la justicia crecerán más adelante sobre las cenizas de todas las dictaduras de la tierra. Sí, no, es precioso ese poema. Bueno, hay 3 poemas muy bonitos que aparecen en el documental y creo que también fue importante darle como una mirada también un poco más poética. Creo que el arte de alguna forma exorciza también nuestros dolores como sociedad, nuestros dolores colectivos. Entonces creo que fue importante, además del realismo, de lo crudo del relato, poder mezclarlo con distintos poemas. Sí, fue maravilloso. Qué lindo. Fue maravilloso. Gracias, Hermoso. Paz. Gracias, Lautaro, por la Gracias, memoria Lautaro. viva. Un gusto. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, a seguir con la lucha feminista y con Lumi la memoria, siempre. Yo, Así será. Adelante. al despedirme, el único mensaje que le daría es que a mí me encantaría que el movimiento feminista no se planteara solo fortalecerse como movimiento feminista, sino que se planteara contribuir protagónicamente, indicarnos cómo a toda la chilenidad construir un país distinto y una sociedad distinta. Tomar el liderazgo de todo, no solo del proceso feminista. Vayan pensando que les toca esa pega. Hay muchos obstáculos de repente también. No, O sea, pero nosotras cuando- queremos tomarnos los espacios, pero ahí el patriarcado siempre nos pone pero muro. no, Entonces, mira, estamos luchando contra todo un sistema complejo. pero es que no se están dando cuenta ustedes de cuánto han avanzado. Cuando yo vi ese No, millón, sí hemos avanzado. millón de mujeres y aquí caminando por la Alameda, cerca de mi casa, porque vivo cerca de la Alameda, y vi tanta mujer y tanta, es decir, fue un hito que fortaleció de manera espectacular la lucha de los movimientos sociales en ese momento. Fue determinante. Ahora el 8 de marzo era la puerta que se abrió, si no es por la pandemia, que habíamos terminado. ¿Te fijas? ¿Quién abrió esa puerta? El movimiento feminista del 8 de marzo. Entonces, no pensar solo en cómo ponen ustedes su derecho al espacio, no. Yo creo que lo que tiene que hacer la mujer es saber que tiene la responsabilidad de dirigir este proceso. No el de ella, no el de ustedes. El proceso en su Ahora conjunto. que, claro, ahora que estamos todas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado. Que va a caer. Arriba el feminismo. A mí no me va a vencer, que va a vencer. A mí no me afecta porque, mira, viví desde los 5 años en una familia, en un grupo familiar en que habían 4 mujeres y yo. Y después me casé con una mujer, pero tuve hija, no tuve hijo. Tuve un hijo más adelante y mi hijo se me murió. ¿Ya?
que era lo que dice el varoncito, llegó el varoncito, se me murió. Y vuelvo a casarme, tengo otra hija también. Todo el tiempo estaba determinado. Y 15 años de mi vida, mi jefe, una mujer. Mujeres dominando tu vida. Ahora, Yolanda está... Bueno, muchas gracias. Agradecer a los compañeros de Radio Popular La Revuelta por el apañe y amor infinito. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Super, chao a todos. Chao, Constanza. Chao, Pasita. Chao, Lautaro, amigo. Qué bueno verte. Qué bueno verte. Cuando necesiten que les colaboren algo, me avisan. No tengo ningún problema. Estoy feliz. La mejor de la voluntad siempre, Lautaro. Gracias. Vamos a compartir nuevamente el trailer para despedir. Muy bien, muy bien. Un abrazo. Yo tengo la idea de que desde que aquí fue arrojado el cuerpo de mi madre. La negra. No, tan solo dar las gracias a todos por la invitación. Nosotros no somos de acá, nosotros somos de Santiago. Entonces, como citadino, no sé, uno queda como un poco conmovido porque, claro, lee y tiene la capacidad de hacer una canción y eso, ver acá al protagonista que uno no conoce, sino que tan solo homenajea no por la necesidad sino que por la necesidad de la reivindicación, sino por la necesidad de la memoria. Entonces, para nosotros es como súper lindo. Me emocionó un poco. Eso, compusimos una canción que se llama Del Tume la Voluntad y habla de, o sea, sin caer como en el personalismo, porque, o sea, sin caer en la particularidad de decir este es el protagonista o este es el protagonista. O sea, no tratamos de hacer eso, tratamos de graficarlo y hablar de más componentes de esta temporalidad, o sea, y nombrar como, no sé, Agüita de la Perdiz, una población que una toma de terreno, hablar de la Lumi Videla, hablar de Don José Liendo, y entonces para nosotros es como verlo ahora, es súper emocionante, ¿no? Eso, ¿no? Les digo un poco. A todas ellas y todos ellos, las hijas de todas ellas y todos ellos, en el tumo de la voluntad. Porque sabía lo
Quilapán, al estilo José Liendo. Aquí cabalga Quilapán. Impresionante. Ahora sí.